dos ponentes de lujo, tan compenetrados que se creen que son familias. Tenemos al ingeniero Tomás Josés, ingeniero civil, graduado en la Universidad Central de Venezuela en el año 1980 y magíster Castillo de Ingeniería Industrial de la Universidad Central de Venezuela del año 92. Entre sus distinciones se graduó de Magna Cum Laude, tiene la orden José María Vargas en 2 oportunidades, o sea que la tercera sería ya acaparador. Orden Andrés Bello, orden Don José Solano Ibote, que es una orden que se da al trabajo de las personas que trabajan contra la discriminación y repudiar los crímenes de lesa humanidad. La actividad académica es profesor jubilado de pregrado y posgrado de más de 30 años de la docencia de la Universidad Central de Venezuela. Es autor de diversos libros, publicaciones nacionales e internacionales. Es miembro de la Junta Directiva de Yad Vashem. Es presidente del comité, de la Junta Directiva de la BNB, Es presidente del Comité Venezolano Yad Vashem desde el año 2018. Es hijo de sobreviviente de campo de exterminio de Auschwitz y de concentración de Terezín, orador de orden en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la Asamblea Nacional de Panamá, orador de orden en el Consejo Municipal y Municipal Chacao y Consejo Municipal del municipio Sucre. Ha dado conferencias internacionales del Holocausto de la Shoah en Panamá y en España, y dicta cursos en liceos, universidades, la bachiller. Ha también dado cursos en España y es uno de los también oradores, también estrellas de nuestro seminario de la cultura judía. El que dice ser su hermano, Miguel Oces, que también es ingeniero civil en la especialidad de transporte, egresado de la Universidad José María Vargas, casi un marino de profesión, porque siempre nos relata toda la historia y todo lo que tiene que ver algo con las ciencias navales. Es profesor de más de 20 años en la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana, vicepresidente de la Fraternidad Hebrea Bene Ibrí, miembro vicepresidente también del Comité Venezolano de Yad Vashem, y es vicepresidente del Comité Venezolano Checo y vicepresidente de la Asociación Venezolana Checa. Él es uno de los acaparadores de las vicepresidencias. Hijo sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz y del gueto de Terezín. En el año 2007 a 2012 ha realizado cursos en la Escuela Internacional para el Estudio de la Shoah en Yad Vashem en Jerusalén, y desde entonces se ha dedicado al estudio y la divulgación del Holocausto en colegios, universidades, en Venezuela y en el exterior. Quiero decirles que para nosotros es un honor tenerlos a ellos dos como conferencistas en el día de hoy. Vamos a tener que es la tercera exposición del tema de diferentes ángulos, y no quiero adelantar nada de lo que van a poder decir, así que los dejo a ustedes con los hermanos José. Gracias. ¿Se oye? Sí, ok. Importante, muy importante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, David, por la presentación. Carla, muchas gracias por todo. Estoy muy honrado y contento de estar hoy en la Benedit y poder compartir con ustedes una temática que es muy importante, que es la Shoah, el Holocausto, y muy particular porque está muy relacionada con nuestra familia.
el tema de hoy es un poco complicado. La felicidad después del Holocausto. Muchas personas se preguntan, ¿puede haber felicidad después del Holocausto, después de la Shoah? Y esta conferencia surge debido a que nos pidieron en la Asociación Venezolana de Psicoanálisis si podíamos hablar del Holocausto, pero en algo que se relacionara con el psicoanálisis. Y nosotros le dijimos, mira, la única relación que podríamos nosotros encontrar que podría ser analizada es si efectivamente puede o no haber felicidad después de un evento tan traumático como es la Shoah. Entonces vamos a abordar ese tema en la tarde de hoy. La felicidad, en el contexto de quienes han atravesado situaciones traumáticas y han logrado reconstruir sus vidas, suele estar profundamente ligada a la resiliencia y la capacidad de resignificar el pasado. No se trata de olvidar lo vivido, sino de integrar esas experiencias de manera que no definan ni limiten el presente. Para muchas personas que han superado traumas, la felicidad no es un estado constante, sino una construcción basada en pequeños momentos de paz, conexión y propósito que permiten resignificar la propia historia. En el caso particular de mis padres, lo que más me ayudó fue narrar su experiencia a las nuevas generaciones. La felicidad después del trauma no significa borrar el pasado, sino construir un presente que permita avanzar con significado y paz. No significa ausencia de tristeza, sino la capacidad de vivir con plenitud a pesar de lo vivido. Hoy nos adentraremos en una de las experiencias más desgarradoras de la historia, el Holocausto, o como se le conoce en hebreo, la Shoah. Nos centraremos en tres aspectos esenciales: la vivencia de un sobreviviente denominada primera generación, los traumas de la segunda generación causados por las afectaciones de las deportaciones y la vida de los campos de exterminio de sus padres y abuelos. Y por último, responder a la pregunta fundamental: ¿es posible hallar felicidad después del Holocausto, después de la Shoah? Durante el Holocausto, la barbarie nazi exterminó 6 millones de judíos. También exterminó brutalmente a 2 millones de polacos, 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 1.5 millones de gitanos, 200.000 alemanes minusválidos y enfermos mentales, y entre 5.000 a 15.000 homosexuales. Su memoria y sufrimiento son parte integral de la historia de la Shoah y deben ser siempre también recordados. La primera generación de sobrevivientes del Holocausto son todas aquellas personas que en su juventud padecieron la deportación a guetos, a campos de concentración y exterminio, y que lograron escapar de la brutalidad nazi. Su desafío fue inmenso. Tuvieron que reconstruir sus vidas en un mundo devastado. Jóvenes sin educación formal, adultos sin la oportunidad de aprender un oficio. Fue un largo camino y arduo hasta que finalmente pudieron compartir su testimonio, consolidando así un legado vital para las generaciones venideras. Los integrantes de la segunda generación de sobrevivientes, frecuente llamada la generación del silencio, crecieron con el peso de los traumas y los recuerdos del Holocausto, que marcaron indeleblemente las vidas de sus padres y abuelos, viendo así sus propias vidas moldeadas por el Holocausto. Para la tercera generación de sobrevivientes, el tiempo ha permitido que algunas heridas sanen lo suficiente. Con una distancia diferente, estos nietos a menudo se sienten capaces de acercarse a sus abuelos, buscando relatos de los campos de concentración y de aquella época de guerra como piezas vitales de su propia identidad. Gracias a esta apertura, algunos nietos tuvieron la oportunidad única
de convertir estas vivencias y testimonios en relatos biográficos conmovedores de sus propios abuelos. Nuestro padre, Harry Osras, nació el 1 de mayo de 1929 en Praga, Checoslovaquia. Vivían su papá, Rodolfo, su mamá María y su hermana Sonia, 4 años mayor que él. Asistió a una escuela checa que tenía clase de hebreo para los judíos y religión para los no judíos, pero en el resto de las clases se sentaban todos juntos. Se les prohibió entrar al parque y así salir a la calle desde las 8 de la noche. En público debían tener cosida en el traje una estrella de David amarilla y no podían viajar en platino. En 1940 hizo su examen de admisión al gimnasio. Eso es lo que en Praga se denomina la secundaria. Pero no pudo entrar porque ya comenzaron las leyes contra los judíos. Como ya no podían ir a la escuela, en el club deportivo Maccabi les enseñaban a jugar béisbol. Y eso era algo muy importante para nuestro padre, porque él pensaba todo el tiempo que algún día iba a ir a Norteamérica. Y el deporte principal de Norteamérica, uno de los deportes principales de Norteamérica, era el béisbol, o es el béisbol. Entonces él tenía que aprender a jugar béisbol. En 1941 les llegó un papelito con un número, CC476. Les avisaban la obligación de presentarse en el transporte CC en la estación de tren. Tenían mucho miedo de no hacer caso a la orden y solamente algunos pudieron escapar. No sabían a dónde los llevarían. Pensaban que era Theresienstadt. Eso está en Praga, la República Checa, hoy en día Checoslovaquia. El 15 de diciembre de 1943 entregaron una notificación en la cual indicaba que debía ir en el transporte número DR con destino a Auschwitz. Los colocaron en vagones de ganado con alambre en las ventanas. Le tocó ser el último en subir al vagón. Detrás de él cerraron la puerta, resultando así que el resto de la familia viajó en otro vagón. Él había pensado que se había quedado solo. Él era un niño, había recién hecho su bar mitzvah. Imagínense la edad. Está con su padre, su madre y su hermana. Está en Theresienstadt y lo deportan en un vagón. Él no sabe algo, no tiene idea de lo que es Auschwitz. Lo montan en el vagón y los nazis eran muy meticulosos, 80 por vagón. Él fue el número 80. Cuando él sube, se cierra la puerta. El resto de la familia se queda por fuera del vagón. Imagínense, hagamos una abstracción de lo que debe pasar por la mente de un niño que lo monta en un vagón con gente que no conoce, gente que no sabe quiénes son, no sabe a dónde va, y su familia, que es lo único que tiene, se queda fuera del vagón. En todo el viaje, que duró 3 días, tuvo ese temor de no saber si volvería a encontrar o no a sus padres y hermanas. Cuando llegaron a Auschwitz, en la rampa, se volvieron a encontrar. Pero aquí hay un detalle que yo sí quiero comentar. Cuando él desciende en la rampa en Auschwitz, él se para. No tiene ni idea de dónde está. No sabía dónde había llegado. Y le pregunta a los que están al lado, ¿qué es esto? Y él le responde, ¿tú no sabes dónde llegaste? No, ¿me puedes decir dónde estamos? Él le dice, mira, esto es Auschwitz. Respuesta de mi papá, qué suerte tengo. Hoy en día nosotros decimos, ¿cómo? ¿Y por qué dice eso? Porque él no sabía que existe Auschwitz. Él sabía que existe Treblinka, que es otro campo de exterminio. Y como no llegó a Treblinka,
dijo me salvé, porque no llegué a terminar. Y los que están al lado le dicen, ¿tú ves aquella chimenea que están ahí? Por ahí vas a salir tú dentro de unos días. La visión de los imponentes pastores alemanes en la rampa de Auschwitz dejó una marca imborrable en él. Esos perros enormes y amenazantes le provocaron un pavor tan inmenso que hasta los últimos días que tuvo de vida le tenía miedo. Una fobia que impactó en nuestra familia familiar, ya que nunca pudimos tener un perro en casa. La impactante verdad se le impuso apenas llegar a Auschwitz, cuando otros prisioneros le señalaron sin rodeos lo que acabo de decir. Ahí están las chimeneas, por ahí vas a salir tú. Un día, vio a su padre cargando unas piedras. Rápidamente buscó un pedazo de pan y un poco de grasa para dárselo a él. ¿De dónde sacó él el pan? Estando en el campo, él era muy inteligente. Y él, un día, dijo, ¿qué puedo hacer yo aquí para sobrevivir esto? Y vio un alto comandante del campo con su bicicleta. Y él se le acercó a ese señor, un niño, y le dice, mira, ustedes necesitan a alguien que trabaje en la barraca de correos. Este comandante lo mira y le dice, caramba, no sé. Él se atrevió a hablar con un comandante, lo cual eso podía ser automáticamente que lo mate. Y le dice, bueno, acompáñame, vamos a la barraca a ver qué pasa. Fueron a la barraca. Y estando en la barraca, se presenta el comandante y los que están dentro, él le pregunta a los que están dentro y le dice, mira, ustedes necesitan a alguien que trabaje aquí. Como ahí todo el mundo le tenía miedo a todo el mundo, ellos dijeron automáticamente y lo ven a mi papá al lado de este comandante, le dicen, bueno, usted es un amigo de comandante. Sí, necesitamos a alguien que trabaje aquí. Mentira, no necesitaban a nadie. Y le dice, sí, que se quede aquí. Entonces él le dice, bueno, usted se puede quedar aquí, no hay ningún problema. Se quedó nuestro padre. Y ahí, estando en la barraca, sí, digamos que él mismo nos dice que sí, le daban un poco más de comida. Y cuando él está ahí le dice a las personas, mira, ¿y qué tengo que hacer yo aquí? Y los otros le dicen, pues no saben nada, no sé. Entonces para que no lo boten, él agarró una escoba y se puso a limpiar toda la barraca, para que no lo saquen de ahí. Estando ahí, otra persona del comando le dice, mira, ¿tú sabes jugar ajedrez? Él sabía jugar ajedrez. Entonces le dicen, mira, vamos a jugar una partida. Uno de los comandantes que está por ahí. Y saca una bolsita de chocolates y lo pone en la mesa. Si tú me ganas, los chocolates son tuyos. ¿Qué le pasó a mi papá por la cabeza? Ya me la. ¿Y si pierdo? ¿Qué me pasa si pierdo? Entonces dijo, yo voy a jugar. Jugó y le ganó. Y le dijo, aquí están los chocolates. Él dice que no había visto chocolate en los últimos 10 años. No había visto chocolate. Se comió los chocolates. Nos cuenta nuestro padre que él jugó varias veces más con este comandante. Jamás le volvió a ganar. Entonces nuestro padre dice, yo creo que me dejó ganar la primera vez para que yo agarre los chocolates. Porque más nunca le volvió a ganar. Estando en esa misma barraca, él trabajando y limpiando, se le cayó un armario encima. Se le cayó el armario encima del pie. Le hizo una herida muy profunda. Tan profunda que se veía el hueso. Entonces le dicen, vete al hospital. ¿Hospital? En Auschwitz. ¿Qué hospital? Él se va a algo que le dicen hospital. Y lo vendaron con papel periódico.
Y así está con su papel periódico, caminando, cojeando. Y un día, Mengele llama a una selección. Y él mismo se dice, si yo voy así a la selección, voy a la cámara de gas. ¿Qué hizo? Se bajó los pantalones completos para cubrir la herida. Se quitó el periódico, se cubrió la herida, de forma tal que no se viera. Y claro, ¿qué pasa cuando uno se baja los pantalones? Camina mal, pero es que él estaba caminando mal por la herida. Cuando llega donde el ángel de la muerte, lo mira y le dice, bueno, para otro lado, tú todavía puedes trabajar. Y se fue por otro lado. Esa fue la segunda vez que se salva. El pan. Rápidamente él buscó un pedazo de pan y un poco de grasa para dárselo a él. Con eso, él le quería decir a su padre que no debía preocuparse tanto por él, porque él le podía dar. Esa fue la última vez que lo vio. Su padre moriría en la marcha de la muerte, en algún lugar desconocido entre Auschwitz y Rosen. El 23 de enero de 1945 lo montaron en un tren de ganado, vagones sin techo, nevando y con un traje de prisionero de Auschwitz. Este tren llegó al campo de concentración de Mauthausen. Lo desinfectaron y le dieron nuevos números, esta vez en una planchita de metal. Le tocó el número 117137. Entre 1945 y 1949, ya terminó la guerra, vivió en Praga con su mamá. Empezó a estudiar el 5º año de bachillerato, brincando los primeros 4 años, y se graduó de bachiller en 1949. Mucha gente nos pregunta, ¿quién lo liberó? ¿Cómo se liberó? ¿Cómo fue eso? Y él, dentro de su humor negro, él decía, a mí no me liberó nadie, yo me libré de mí. O sea, ¿cómo es eso? Cuando él estaba en el último campo de concentración que estaba en Austria, que se llama Gunskirchen, era una barraca donde habían 100 personas, muy pequeñitas, estaban todos hacinados, no se podían sentar, tenían que estar todos parados. Estuvieron ahí 3 días. Al tercer día no recibieron comida. Y entonces los prisioneros que estaban ahí decidieron, mira, no nos están dando de comer, ¿qué pasa? Decidieron abrir la puerta a ver qué es lo que está pasando. Y cuando salieron hacia afuera, se dieron cuenta que no había absolutamente nadie. Los nazis no estaban ahí, se habían desaparecido. Estamos hablando de 1945, ya la guerra realmente había terminado, Auschwitz ya estaba liberado el 27 de enero. Entonces salen, como conocían más o menos cómo habían llegado hasta allá, en un bosque, empezaron a caminar y llegaron hasta la carretera. Y en la carretera, ¿qué se consiguieron? A los americanos. Y los americanos, según nos cuenta nuestro padre, estaban dirigiendo el tránsito como si fuera Times Square. Y él decía, pero si hace nada estábamos en la guerra. Y ahorita aquí están los americanos. O sea, cuando él le pregunta, ¿quién te liberó? Yo abrí la puerta y salí. A mí no me liberó nadie. Esa era la palabra de él dentro de su humor. El mismo día que recibió su título de bachiller en Praga, la urgencia lo llevó a buscar una visa para emigrar. Le mostraron una foto de Cuba. Y él dijo, Checoslovaquia no tiene mar, así que no me gusta el color de la playa, ni el calor, ni el color de la playa. No me gusta ese país. Y otra foto, la de Ecuador. Y también mostraba el mar. Finalmente le mostraron una postal de Venezuela. Inmediatamente lo comparó con las montañas en las cuales solía esquiar. Y decidió que ese era el país que se le parecía más a Checoslovaquia, por las montañas y las nieves donde él iba a esquiar. Vino a Venezuela
Y cuando llegó a Venezuela fue a buscar el pico Bolívar. Y cuando llegó le dijeron, mira, ¿dónde está el pico Bolívar? ¿Para qué usted quiere el pico Bolívar? Quiero ir a esquiar. ¿Cómo? Yo quiero esquiar. ¿Y usted sabe escalar? No, ¿cómo que escalar? Bueno, porque para llegar al pico Bolívar se escala. Eso no hay un teleférico que vaya para allá. Bueno, díganme cómo se llega para allá. Total que se enteró que él no iba a poder esquiar en el pico Bolívar. Sin embargo, les voy a decir que en el pico Bolívar, no el pico Bolívar, pero en la zona, sí se llegó a esquiar. Y hubo competencias de esquí en Venezuela. Y la ganó en el tercer lugar, pues. El tercer lugar lo ganó un checo. No él, pero lo ganó un checo. Yo pertenezco a la segunda generación de sobrevivientes. Somos los hijos de sobrevivientes, la generación de relevo. Las últimas generaciones que contarán frente a frente con los héroes sobrevivientes del Holocausto. Somos nosotros, a quienes nos toca hacer que la llama no se extinga. Que nunca se olvide la atrocidad cometida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para así evitar que vuelva a ocurrir. Los hijos de los sobrevivientes de la Shoah hemos vivido la profunda e inquietante experiencia de que, mientras en nuestros hogares en muchos casos se relataban una y otra vez las terribles experiencias vividas por nuestros abuelos, padres y tíos en la sociedad, en las escuelas, en las facultades y en la calle, nunca se hablaba del tema. Mientras que las conversaciones hogareñas comenzaban generalmente con frases tales como antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra. En el mundo se hablaba de otra cosa, simplemente se ignoraba. Porque la Segunda Guerra Mundial, así narrada en los libros de texto de Historia Universal, era solamente Pearl Harbor y la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima. Pero nuestra casa, antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra. Y cuando terminábamos, antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra. Y eso era un siglo. Desde pequeño y hasta el último respiro de nuestros padres y abuelos, los hemos escuchado hablar sobre lo que les ocurrió en los campos de concentración y exterminio. Y para un niño, eso no es fácil. Inclusive, es traumático. Pues uno de pequeñito solo escucha. De adolescente, empieza a comprender. Y solo es de adulto que uno se da cuenta que algo debe hacer. Haciendo referencia a los hijos y nietos de sobrevivientes como testigos indirectos de la Shoah, Diana Naimark concluye en su libro Trauma, Memoria y Silencio, Lazos Familiares y Transmisión, diciendo que lo único traumático queda encapsulado solo en los sobrevivientes directos. Podría condenar su transmisión. Traumas de la niñez. Ahorita les voy a hablar de los traumas nuestros, de la segunda generación. Cómo se vive en casa. Cómo se vive en casa la Shoah. Particularmente de niño, yo no lograba entender cómo la familia de mis amigos en Venezuela, mi tierra natal, los Pérez, los González, por mencionar algunos de ellos, eran tan numerosas, con tantos hermanos, primos, tíos, y yo tan solo contaba con mi abuelo materno, mis dos abuelas, una tía, un tío y un primo. 6 personas. Y yo me preguntaba, ¿por qué no tengo tantos primos como los demás? ¿O mi familia es menos normal o divertida? Y mis padres me explicaron lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Resultaba que sí tuve una familia numerosa, como cualquier otra, pero fueron asesinados, con el agravante de que ni siquiera sabemos dónde están sus restos. De adolescente empezamos a comprender los horrores del Holocausto, y así comenzaron, por qué negarlo, nuestros traumas de la segunda generación. Para citar uno de ellos, yo no quería viajar a Europa. No quería por nada del mundo ir a Europa. Yo no soportaba el típico sonido del andar de los ferrocarriles. Ese ruidito de los... no lo soportaba. Y
y mucho menos soportaba el silbato de los ferrocarriles. Porque aquello me hacía recrear las imágenes de deportación de mi familia, su llegada a la ya muy conocida rampa de Auschwitz, donde Mengele, el ángel de la muerte, tomándose atribuciones del Todopoderoso, se encargaba de desmembrar a las familias, separando a las madres de sus hijos, esposos, escuchar a los niños implorando por alimentos a sus madres y padres en lugares donde eso era imposible, saciar esos deseos, o mejor dicho, necesidades, y decidiendo con un dedo quién debe vivir y quién debe morir. Me retumban todavía esas palabras: Schnell, rápido; Raus, afuera; links, izquierda; rechts, derecha. Donde las madres, aún no siendo seleccionadas para ser gaseadas, decidían no separarse de sus hijos para que fueran solos a la cámara de gas. Preferían ir con ellos a la cámara de gas, aunque no hubiesen sido seleccionadas para ir a la cámara de gas, pero que el niño no fuera solo. Ahí hay una historia de un amigo de nuestro padre que se reencontraron después de que terminó la guerra, donde él, la esposa de él, se fue con el hijo a la cámara de gas. Y antes de ir a la cámara de gas con este muchacho, escribió una carta en un papel escribió una carta, y se la dio a alguien que la tomó. Ellos mueren, el esposo se salva con otro hijo que tuvo con nuestro padre. Esa carta apareció en el Museo del Holocausto de Washington. Ahí la reconoció y llamó al Señor. ¿Qué decía? Contaba, le pedía perdón la esposa por no haber hecho lo suficiente para salvarse. Este caballero le da la carta al hijo, que sí se salvó, y él no la quiso leer. El trauma de la comida. En nuestra casa estaba prohibido dejar comida en el plato. Mi padre una y otra vez nos decía, y cito: ustedes no saben lo que es hambre. Otros sobrevivientes decían lo mismo. Dejar pasar el video, lo tienes por aquí. Okay. Así como este, hay muchos otros traumas que a nosotros, la segunda generación, silenciosamente nos acompañan. Ya voy a dejar pasar ese video. Algunos guardan silencio, otros ni saben que lo llevan, pero claro que lo tienen y algunos otros lo exteriorizan. Por favor. Ustedes no saben lo que es hambre, pregúntenme a mí. Yo quiero dar un brazo por un pedazo de pan en el campo, después de haber campanachado todo, pero nadie quería un brazo. Ustedes no saben todavía lo que es hambre. El trauma de la puntualidad. Nuestro padre, Harry Oses, fue partícipe de 2 marchas de la muerte y nos decía incesantemente, y cito: el que queda de último muere asesinado, así que siempre deben tratar de no ser el último a donde se les convoque o invite. Eso es un trauma. Uno puede decir, pero ¿por qué eso es un trauma? Bueno, en Venezuela eso es un trauma. ¿Por qué en Venezuela es un trauma? Probablemente en otro país también, ¿ok? Porque cuando nosotros estudiando en el colegio nos invitaban a un cumpleaños, nos daban una tarjetita. El cumpleaños es a las 7 de la noche, por decir algo. Y nosotros llegamos para estar a las 7 de la noche ahí. 5 minutos antes de las 7 estábamos en la puerta. Cuando tocábamos, la persona dueña de la casa nos dice: ¿ustedes qué hacen aquí? Y digo, bueno, que hay un cumpleaños. ¿No está la dirección tal? Sí, sí es. Y entonces, pero bueno, pero no es muy temprano. Ahorita le dicen que si uno viene a freír pequeño, ¿no? Pero el punto es que nosotros llegábamos demasiado temprano. ¿Qué hicieron mis amigos?
nos dieron una tarjeta de invitación distinta a nosotros. Nuestra tarjeta decía, de aquí en adelante, 7:30 u 8. Y cuando yo comparaba la tarjeta con mis amigos, le decía, mira, ¿qué hora es que es la fiesta? A las 7, a las 8. No, perdón, no, ellos le decían a las 7. Pero la mía dice a las 8. Sí, está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Es la misma fiesta? Sí, es la misma fiesta, pero tú tienes que llegar a las 8. Nosotros vamos a llegar también a las 8. Pero entonces, ¿por qué dice a las 7? Porque eso es a las 7. No discutes. Tú vente a las 8 y yo me vengo a las 7 para llegar a las 8. Esa es la puntualidad. El trauma de los documentos. Surge siempre una terrible angustia interna o una incertidumbre agobiante cuando nos encontramos frente a las autoridades o cuando se va a tramitar un documento legal, o el de figurar en listas, o el depender de un burócrata para darnos un visto bueno, ya que esto era algo típico durante la Shoah y que fue transmitido a nosotros quedando grabado de una forma que hasta el día de hoy es indeleble. Prohibido usar la palabra problema. No podíamos usar esa palabra, ya que nosotros no sabemos lo que realmente es un problema. Y cito lo que él nos decía: problema es no saber si vives o mueres en los próximos minutos. Eso es un problema. O sea, nosotros nunca podemos decir yo tengo un problema. Cerrar ciclos de vida. Mi hijo Alan, junto a mi hermano Miguel, tuvieron la oportunidad única de viajar a los campos de concentración y exterminio de Theresienstadt y Auschwitz. Los conocieron, pero no de la mano de un guía, sino de su abuelo, Harry Gosses, nuestro padre, quien al entrar al campo se le solicitó el ticket de entrada, el cual no se percató debía haberlo comprado. Y lo único que hizo fue levantarse la manga de la camisa, mostrar su número, el 169086. Y le digo en ese momento al señor que estaba ahí: yo no necesito ticket, yo escribí para esta historia. El señor, ¿dónde estaba? Estando dentro, el señor agarra y dice: el guía, bueno, esto es así, esto es así, esto para acá, esto para allá. Mi papá levanta la mano y dice: no, discúlpeme, no es así. ¿Cómo que no es así? Yo llevo 30 años ya aquí. Digo: sí, pero en esa litera que está ahí, dormí yo. El señor tomó el micrófono, se lo dio a mi papá y le dijo: por favor, cuéntenos qué es lo que pasó aquí. Para los hijos de los sobrevivientes existe una necesidad de buscar caras, nombres, historias de nuestras familias, historias estas, difíciles de arrancárselas a nuestros abuelos o padres, ya que algunos están dispuestos a contar y otros simplemente cerraron ese capítulo horrendo de la vida para más nunca contar. En nuestra familia, mis padres contaron y hablaron, mis tíos no. Nunca supimos nada de nuestros tíos, hasta que falleció mi primo. Cuando falleció mi primo, que falleció antes que el padre, que no es una ley natural de la vida, él decidió contarnos y nos enteramos, que eso no ocurrió hace mucho, que tenía otra amiga. Nunca lo supe. O lo supimos. Deshumanización. Mi padre durante la guerra perdió su nombre. Ya se le llamaba por números. Se le asignó un número en el campo de concentración de Theresienstadt, el 68122. Número que llevaba en un brazalete muy incómodo en su mano, que le producía daño y dolor. Y al ser transportado a Auschwitz, se le asignó un segundo número, esta vez tatuado, el 169086. Tampoco le gustó. Le dolió cuando se lo colocaron. Dejó de ser una persona y se convirtió en una cosa. Ahí sintió la maldad a la que puede llegar el hombre. En la marcha de la muerte a los campos de Mauthausen y Bunskirchen se le asignó un tercer número, el 117137, también en un brazalete. Por último,
se le asignó un nuevo número, del cual él mismo decía, y cito, este número sí lo llevo con mucha alegría y respeto. Es su cédula de identidad venezolana. (980-373). Un número que le devolvió su identidad, dejó de ser una cosa y volvió a ser un ser humano. Aquí hay que aclarar algo muy particular. En Venezuela, sí se le llamó por su nombre y se le sigue llamando por su nombre. Ella no vive, pero sí le sigue llamando por su nombre. Harry Osas, ya que fue muy conocido en el ámbito universitario y en la ingeniería civil, al punto que somos nosotros, sus hijos, los que hemos perdido nuestro nombre, ya que hasta el día de hoy nos identifican como los hijos de Harry. Luego de este contexto histórico, podemos analizar el tercer aspecto de esta conferencia. Responder a la pregunta, ¿se puede hablar de felicidad después del holocausto? Proponemos realizar una mirada que va más allá de lo individual y alcanzar a todos los sobrevivientes. La respuesta no puede reducirse a una única vivencia, porque el dolor, la memoria y la resiliencia se manifiestan de maneras distintas según el lugar que se ocupa en la historia. Nuestra exposición se estructura en dos planos complementarios: la posibilidad de la felicidad en los sobrevivientes, hombres y mujeres que reconstruyeron su vida desde las cenizas, enfrentando el peso de la memoria, el silencio y la reconstrucción de vínculos. Por otro, reflexionamos sobre la felicidad del pueblo judío como colectivo, marcado por siglos de persecución, exclusión y negación, desde la Roma imperial hasta el antisionismo contemporáneo. Analizamos cómo la alegría, la celebración y el derecho de existir han sido desafiados y a la vez reivindicados en actos cotidianos de resistencia cultural. Este enfoque nos permitirá entender que la felicidad después del holocausto no es uniforme ni garantizada. Es un acto consciente, una construcción ética y emocional frente a la historia, que merece ser explorada con sensibilidad y profundidad. Muchos sobrevivientes han encontrado la felicidad compartiendo sus experiencias y educando. Para muchos sobrevivientes, el acto de compartir su experiencia es una liberación. Guardar el horror dentro de sí puede ser una carga abrumadora. Al hablar, se externaliza el trauma, se le da voz a lo que se creyó inexpresable y se valida la propia vivencia. La escucha atenta por parte de terceros valida su dolor y les recuerda que no están solos en su carga, forjando un sentido de conexión humana profunda. Educar a las nuevas generaciones dota a la vida del sobreviviente de un significado trascendente. Ya no solo vivieron para sobrevivir, sino para ser portavoces de una lección vital para toda la humanidad. Les proporciona un propósito renovado, una razón para levantarse cada día y compartir su valioso conocimiento. Saben que su sufrimiento no fue en vano, si ayuda a prevenir atrocidades futuras. Yo aquí solamente ya para continuar, voy a dejar la palabra a Miguel, pero quería relatar una anécdota que me ocurrió a mi segunda generación. Estaba en el museo, en la Mercedes Freites, y gente que me conoce siempre me preguntan algo sobre la Shoah, sobre el holocausto, y empecé a contarles algo del holocausto. Estando parados, se le para al lado un niño pequeño a escuchar, al cual yo no conozco, pero estaba escuchando. Y está escuchando. Cuando yo termino de hablar, me dice: mire, señor, me gustó mucho y me llamó mucho la atención lo que usted está hablando. Yo voy a hacer mi trabajo de grado
sobre el holocausto. Le pregunté qué grado estudia o qué estudia. Un muchacho chiquitito, sexto grado. Y le digo, ¿lo vas a hacer del holocausto? Sí. Después de oírlo a usted, yo lo voy a hacer del holocausto. Usted me podría ayudar a hacerlo. Yo no lo conozco. Y le dije, sí, te voy a ayudar. ¿De verdad? Sí. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo más por ti. El día que tú vayas a presentar tu trabajo, yo voy al colegio para estar contigo cuando lo vayas a presentar. Usted va a hacer eso por mí. Y le dije, sí, lo voy a hacer por ti. Si el colegio me invita, yo voy. Debe sudar de invitado. Más nunca volvió a oír de él. ¿Ok? Hasta que un día, cerca de julio, por ahí, sonó un teléfono. Mi teléfono. ¿Aló? Sí. Mire, usted es el profesor Tomás Osas. Sí. ¿Y quién habla? Le hablamos del colegio tal. Ese es el colegio de los niños. Ese es el colegio del niño. Sí, dígame. Mire, que aquí tengo un muchacho, ¿ok? Que él dice que habló con usted, que él va a presentar su trabajo del holocausto y que usted le dijo que usted lo acompañaría para la presentación. ¿Eso es verdad? Le digo, pues sí, es verdad. Pero usted va a venir. Y le digo, yo voy a ir. ¿Cuándo es? Bueno, profesor, está el día. Pero va a venir de verdad, sí, voy a ir de verdad. O sea que esto todo es verdad, todo es verdad. Sí, es verdad, todo es verdad. Caramba, ¿verdad? Bueno, ya han pasado como 3 o 4 meses. Voy al colegio. Entro al salón del niño, sexto grado. Ahí hay niños, niñas, chiquiticos, todos. Y entonces me dice la maestra, mire profesor, bienvenido. Tiene 25 minutos. No tiene más de 25 minutos. Yo traía una conferencia de 3 horas. Y le dije, no se preocupe, para eso no es profesor, yo la corto, no hay problema. Bueno, entonces empecé con una conferencia parecida a esta. Y a los 25 minutos ellos se sentaron todos en el piso a escuchar. Nada de sus pupitres, echaron los pupitres para afuera y se sentaron todos a escuchar. Se podía oír un alfiler caer al piso. Y a los 25 minutos suena el timbre del recreo. Y la maestra me dice, mire, profesor, se le acabaron sus 25 minutos. ¿Qué pasó? Un motín. Los niños no se quisieron ir. Y le dijeron a la maestra, no es que el profesor, usted está como maestra, porque dice maestra, no nos vamos a ir a ningún recreo. No, pero pues, le toca el recreo. No, nosotros no nos levantamos y no se paraban. Entonces la maestra ya no sabía cómo dominar la situación y le dice, un momentito, aquí la que tiene el poder soy yo, y ustedes se van al recreo. Y el profesor si quiere volverá otro día, porque lo invitaremos otro día para que termine su conferencia. Pues no, maestra, no nos paramos. Bueno, entonces la maestra me dice, ¿y cómo hacemos? Le digo, bueno, ¿usted quiere que yo resuelva esto? Sí. Si me permiten, que se vayan al recreo y yo le doy 25 minutos más. Bueno, entonces, él va a regresar después del recreo. Muy bien, se pararon y se fueron. Bajaron y cuando suena el timbre otra vez, suben. Terminé otros 25 minutos. Al final de la presentación ya todos estaban llorando. A moco tendido. Porque los muchachos le dijeron, mire maestro, nosotros no nos vamos a saber qué pasó con el papá. Yo quiero saber qué pasó al final con el papá de este señor. Entonces, le dije que se salvó, que vino a Venezuela, etc. Pero ahí no terminó todo. Termina la conferencia y se me acerca otro niño distinto. Y me dice, mire, yo estoy muy contento de esto que usted vino a hacer hoy para acá. Le digo, sí, ¿por qué? ¿Te gustó la conferencia? Sí, pero no es eso. No es eso lo que me llama ni la atención. ¿Y qué es? Es que si no es por esta conferencia que trajo este muchacho para acá, yo no conozco un judío. Usted es el primer judío que yo conozco. Y estoy tan contento de conocer un judío. Es un muchachito de 12 años, 13 años. Esa es una de las anécdotas más lindas que yo tengo de todo lo que yo he hecho de la Shoah, del holocausto, que me llena, porque es totalmente sincero. Este niño de verdad que me dice, oye, es que conozco un judío. Y digo, caramba, está bien, excelente. ¿Qué pasó con este muchacho? El que me llamó. El que él siguió yendo a todas las conferencias que daba. Estuvo aquí en la Benebril siempre vino a todas las.
fue el 27 de enero. Todas las conferencias venían. Terminó en Camun, o como se llama, y ahorita es uno de los jefes más grandes de Camun de la cosa esa. Y un día me preguntó, estando aquí en Benebril, que se dio la conferencia aquí en Benebril, que vino la delegado de la delegación europea, la embajadora de la delegación europea, y escuchó a la delegación. Entonces me dijo, mira, te puedo pedir otro favor. Digo, ¿cuál va a ser ahorita? Para uno de los camunos de las cosas estas que hacen de las Naciones Unidas, me dijo, ¿tú crees que tú me puedas dar una conferencia inaugural del Camun sobre Holocausto? Le dije que sí, que cómo no. Y me dice, pero te voy a pedir todavía algo más. Tú te puedes traer a alguien de la embajada para que le dé todavía más peso a mi presentación. Le dije, sí, ¿a quién quiere? A la delegada de la Comunidad Europea. Hablé con ella y le dije, mira, tengo esta situación, y la delegada me dijo, ¿cuándo vamos? Y nos presentamos. Él no lo podía creer, que habíamos ido a su colegio, ya era bachillerato, ya era saliendo de bachillerato, que fuimos delegación de la embajada, de verdad, o sea, de la embajada, de cada delegado. O sea que esos momentos son muy importantes para nosotros, sobre todo lo que tenemos nosotros en relación con la Shoah. Muchas gracias, lo voy a dejar contigo. ¿No? Sí, se me olvidó algo. Ya pasaste el video, ¿verdad? Sí. Ok, la felicidad después del Holocausto. Estás en el 41. Estoy en la 41, disculpe. Cerrando ciclos de vida. Sí. Ok, cerrando ciclos de vida. El hecho de que no hubiera una fecha ni un lugar donde visitar a nuestro abuelo subraya un trauma específico de la Shoah. La negación de una muerte digna y de un entierro que permite el duelo tradicional para los sobrevivientes y las generaciones posteriores, esta ausencia física es una herida abierta. La decisión de colocar una placa in memoriam en el cementerio de Praga es un intento de crear un lugar simbólico para el duelo y el recuerdo, ofreciendo un punto de referencia tangible para una pérdida inmaterial. La placa asegura que Rudolf Ossers, ese es nuestro abuelo, el que despidió dándole un pan en la marcha de la muerte. Sea recordado por su nombre, dignificando su existencia y la imperiosa necesidad de recordar para sanar y comprender el pasado. Mám satisfakci, že to můžu vidět a uvědomit si, že z tohoto jsem se dostal ven. Tady je moje vizitka. La felicidad después del Holocausto no significa olvidar, sino honrar el pasado mientras se construye un futuro con propósito y humanidad. Para un sobreviviente que con inquebrantable voluntad regresa a Auschwitz, costeando su propio pasaje y llevando a sus descendientes, representa la más profunda manifestación de esa felicidad después del Holocausto. No es una búsqueda de dolor, sino de fortaleza, una peregrinación para asegurar que la memoria sea un faro, no un ancla. Es la reafirmación que incluso después de presenciar la máxima oscuridad, el espíritu humano puede encontrar la luz, cultivarla y compartirla, demostrando que la verdadera victoria es la capacidad de volver a ser feliz y construir un legado de vida donde una vez imperó la muerte. Volviendo a la fotografía de 1936, a nuestra familia le tomó 80 años volver a ser una familia numerosa. Esa fue la mayor felicidad
que expresaba nuestro padre, Javier Rosas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, dejemos que sean los mismos sobrevivientes los que nos expliquen un poco en qué constituye esa felicidad. Mónica Marcel, durante la Shoah, ella permaneció oculta en el hospital judío de Berlín, perdió a su abuela en Terezín y emigró a Israel. Su visión de la felicidad es la construcción familiar, el servicio comunitario y el legado ético. Su frase emblemática: mi venganza fue vivir, formar una familia, tener hijos, nietos y un bisnieto. Edith Bruck, deportada a Auschwitz a los 13 años, sobreviviente de varios campos, escritora y activista. Su visión de la felicidad es dar testimonio como deber moral, perdón como acto humano, palabra como puente. Su frase emblemática: con odio no se resuelve nada, hablar no es inútil, hay que hacerlo. Liliana Segre, deportada a Auschwitz a los 13 años, sobrevivió a la Marcha de la Muerte, es senadora vitalicia en Italia. Su visión de la felicidad es la memoria como vacuna contra la indiferencia, educación como forma de justicia. Su frase emblemática: estoy viva para ser testigo, no para odiar. La felicidad, estas tres sobrevivientes, aunque nunca usan el término felicidad directamente, no buscan la felicidad como evasión, sino como reconstrucción ética de sus relatos. La felicidad se vincula a la vida digna, la transmisión de testimonio y la elección consciente de no odiar, y cada una convierte el trauma en acción transformadora. Bercel en el cuidado, Bruck en la palabra y Segre en la educación. Yo considero que yo hace 50 años en el campo de concentración estuve como una especie de cucaracha que caminaba por el piso, y a los alemanes se les olvidó pisarme y destruirme. No me pisaron, o me escondí como una buena cucarachita. Yo decía que yo no estaba buscando los problemas y no me pisaron. Hoy día, de esa cucarachita que fue olvidada de pisar, salió una persona que tiene en su haber 3 hijos y 4 nietos, son 7 descendientes. Vivimos en el infierno y aquí en este país hospitalario hemos encontrado el paraíso terrestre, por lo que estamos eternamente agradecidos. Gracias, Benito. Y yo quiero terminar como siempre termino. El ejército ruso me salvó la vida. Israel me devolvió la dignidad humana, porque yo pensé ya como judío que no valgo nada, menos que un perro callejero. Pero Israel me devolvió la dignidad. Y Venezuela, que es mi tierra, después de 63 años, me devolvió otra vez la fe en los seres humanos. Muchísimas gracias. No llegué a Caracas ni a Los Teques, llegué al paraíso. Venezuela era un paraíso, nosotros no lo sabíamos, pero nadie se imagina lo que era Venezuela, lo que es Venezuela.
La riqueza de este país no es el petróleo, ni el oro, ni el platino, ni el cobre, nada, ni lo que cada, es el venezolano. Esa es la riqueza de este país, que está hablando muy, muy en serio. Y sigue siendo la riqueza de este país. Freddy Schreiber es el último sobreviviente presencial de la Kristallnacht, el pogromo del 9 de noviembre de 1938 que queda en Venezuela. Y en esta oportunidad contamos con su presencia en la sala. Quisiera darle una bienvenida y si es posible que nos diga algunas palabras sobre la felicidad que pueden narrar. Bueno, muy buenas tardes. Yo vi que no tiene son, no importa. No, sí. Sí. A la boca. El nombre mío es Freddy Schreiber. Nací en Viena el 25 de marzo de 1932 y soy uno de esos felices sobrevivientes de lo que nos pasó en el campo de concentración. Yo nací en Viena, en un barrio de trabajadores. Nos iba muy bien. Yo no tengo ninguna chuleta, ni tengo ningún libreto preparado, así que disculpa, yo voy a contar lo que pueda. Mi trauma comenzó de verdad en 13 o 14 de marzo de 1938, cuando Hitler entró el 12 de marzo a Austria. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros jugamos fútbol en la calle con dos muchachos. Yo era el único judío. Y yo era muy amigo de ellos hasta el 13-14 de marzo. A partir de esa fecha, yo fui el judío sucio, el judío cochino, el desgraciado, en alemán naturalmente. Y ahí comenzó mi trauma. Ahí en Otterkring, donde nosotros vivíamos, me quedé hasta el año 40. En el año 40 hasta el 42 nos mudamos a otro distrito y le quiero contar esto que es muy importante para lo que les voy a contar después. Cerca de nosotros había una sinagoga, que era del Selbststätten-Tempel, y ahí yo cantaba en el coro de la sinagoga, porque siempre nuestra casa estaba lleno de música. El 1 de octubre de 1942 nos llevaron al campo de concentración Terezín. Salimos de Viena primero en la noche, llegamos a Terezín. Mentira, nosotros no llegamos a Terezín. Los trenes no llegaron cuando eso al Terezín, llegaron a Bauschwitz. A Bauschwitz llegó mi papá, mi mamá, mi hermano pequeño y yo. Éramos 4 personas. Mi hermano mayor y mi hermana, con los de transporte, pudieron salir en marzo 39. Ellos salieron de Viena porque yo viví la Kristallnacht. Y ahí fue algo horrible como a nosotros, a los judíos, nos mandaron en la calle a limpiar la calle con cepillo de dientes, con agua. Fue algo horrible. Pero quiero ir más allá de esto, lo que pasó después en Terezín, cuando nosotros llamamos a Auschwitz. Cuando trabajamos de la famosa rampa, o sea, de la rampa del tren, era mi papá, mi mamá, yo tengo un hermano chiquito de 5 años. Cuando nosotros llegamos, pasó lo que mencionó antes Tommy, que dijo, raus, raus, schnell, schnell. Pero peor que eso fue el ladrido de los perros.
Eso fue asustativo cómo se asustó, cómo nos largaron los perros. Cuando mi hermano chiquito escuchó eso, se asustó y empezó a llorar. En eso llegó un SS, mi mamá cargaba al niño y le arrancó al niño de 5 años de los brazos de mi mamá y más nunca le llegamos a ver. O sea, esto fue lo último que supimos de él. Llegando a Teresín, mi papá vivía en una parte, mi mamá y yo en otra, y los rusos, yo no quiero entrar más en lo de campo de concentración porque ya Tommy habló bastante de eso, pero quiero ir a lo más importante ahorita. Nosotros regresamos a Viena en la segunda mitad de junio de 1945. Todos esos nazis, cuando Hitler entró el 12 de marzo y que gritaron Heil Hitler, Heil Hitler, de repente ya no había ningún nazi, no sé dónde habían desaparecido. Todo el mundo de repente tenía un tío judío, un abuelo judío, y cuando yo vi eso, yo perdí la fe en la gente. Yo dije, ¿qué pasa con toda esta gente que habían antes gritando Heil Hitler? ¿Dónde están? Y todavía se tendió mucho el antisemitismo en Viena en 1945-46. Yo tenía una tía aquí en Venezuela, lo que dijo los teques, y ella dijo, ¿para qué ustedes van a quedarse en Viena para que venga otra vez el antisemitismo? Vénganse a Venezuela. Nosotros salimos de Viena el 11 de diciembre de 1949 y llegamos a Los Teques el 2 de enero de 1950. Lo que yo dije antes, como dice el video, no llegamos a Los Teques, llegamos al paraíso. Yo un día, hice varios amigos en Los Teques, 2 o 3 muchachos que conocí, no hablaba el idioma, y saliendo del edificio del Hotel Park, escucho música, escucho cantar, mejor dicho, un coro. Y yo, por curiosidad, me asomo y digo, mira, ¿quién está cantando ahí? Cuando me vieron los muchachos en la puerta, me dicen, mira, Freddy, ven, canta con nosotros. Y yo digo, ¿cómo voy a cantar yo con ustedes si yo ni siquiera hablo el idioma? Entonces me agarraron y me llevaron para adentro. Y como yo dije antes, yo había perdido la fe en la humanidad, en la gente. Pero estos muchachos de Los Teques, que era el doctor Miranda, que por cierto tengo una foto ahorita, me dejaron de dar uno. Estos muchachos me enseñaron otra vez que hay gente buena. Me hicieron creer otra vez en la humanidad, en la gente. Y uno de esos muchachos está hoy día aquí, que ya no está muchacho, que es mi amigo Manuel Piñango, que fue uno de lo que dice Freddy, todavía hay gente buena en esta vida. Ellos retomaron como si hubiera crecido con ellos, si no hubieran nacido con ellos. Y eso quiero decir yo para terminar, eso es Venezuela. No hay país como Venezuela. Aquí pues ahora hay de todo, pero este país, la riqueza de este país es el venezolano. ¿Ok? El país venezolano aquí, eso es un tremendo país. Así que muchas gracias, Manuel. Te agradezco por todo lo que me dio por mí. El pueblo de la ciudad que hoy día te mereces ese aplauso que hicieron ustedes para mí. Lamentablemente ya no quedan muchos de ese pueblo.
Pero de todas maneras, Pero muchísimas tenemos gracias. dos acá y nos puede cantar algo. No, yo no sabía nada de eso. Yo me enteré apenas anoche de esta reunión hoy. Y llamé inmediatamente a Manuel y le dije, Manuel, ¿me acompañas mañana? Que tú estás involucrado en eso. Así que muchísimas gracias. Wow, muchas gracias, Freddy. Fueron palabras muy emotivas para todos nosotros. Nunca jamás es ahora. Un solo ser humano asesinado por su pensamiento, religión o raza es un número que no podemos aceptar. Esa es la frase que se mencionaba en todas las festividades, conmemoraciones, recordaciones del Holocausto. Pero no fue un final feliz. El 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamas contra Israel, la toma de rehenes y la escalada de violencia posterior, incluyendo los misiles de Irán, han tenido un impacto devastador en los sobrevivientes del Holocausto que residen en Israel. Para muchos de ellos, esta nueva ola de violencia ha reabierto heridas profundas y ha reactivado traumas del pasado. Sensación de un nunca más fue hecha a pedazos y la seguridad que encontraron en Israel se ha visto profundamente amenazada. Naftali Furs tenía apenas 10 años cuando fue llevado con su familia a un campo de concentración para acabar en Auschwitz en 1944, donde fue separado de sus padres y enviado a Buchenwald en una marcha de la muerte. Cuando fue liberado, Furs tenía 12 años. Tardó 60 años en poder compartir su historia, y desde que tuvo la valentía de hacerlo, no ha parado de contar lo que pasó. Furs volvió a sentir el horror del 7 de octubre del 2023, cuando el grupo islamista Hamas atacó el sur de Israel, donde vivía su nieta Mika con su familia, y miles de personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas. Por fortuna sobrevivieron. Ella, su marido y su hijo son sobrevivientes como yo. Sentencia a este hombre de 92 años que nunca pensó que algún día pronunciaría esa frase. De niño, Jacob Weizmann vivió escondido en Francia durante el genocidio perpetrado por los nazis y sus colaboradores contra los judíos europeos. A sus 83 años ha vuelto a escapar de la muerte, esta vez de manos de los terroristas. Durante el Holocausto asesinaron a muchos judíos que él no conocía, pero sí conoció a la mayoría de los que murieron el 7 de octubre. Jacob Weizmann cuenta que para vengarse de los nazis decidió fundar una familia y seguir viviendo, y se niega a comparar a Hamas con el régimen nazi, como hacen algunos. La felicidad del sobreviviente es frágil, tejida con los hilos de la memoria y la resistencia. La felicidad de sus hijos es heredada, reconstruida entre silencios y relatos. Pero ¿qué ocurre con la felicidad del pueblo judío como colectivo, cuando el mundo sigue recordándole que aún hay puertas cerradas? Para entender esta pregunta debemos reconocer que la historia del antisemitismo no comenzó ni terminó en el Holocausto. Ha adoptado formas distintas en cada época, pero conserva una raíz común: deshumanizar al judío, negarle el derecho a la pertenencia y a la vida plena. En la Roma antigua, el judío era un extraño cultural, sospechoso por no adorar a los dioses del imperio. El rechazo era religioso, pero también político. El judío era considerado enemigo de la cohesión romana. Durante la Inquisición española, el judío era un hereje, peligroso para la pureza de la fe. La persecución se justificaba en nombre de la salvación espiritual, aunque no había redención suficiente para quien llevaba la mancha de sangre. Durante el nazismo, el judío era una raza inferior, un enemigo existencial del proyecto ario. Ni la conversión ni la integración ofrecían escape. El antisemitismo se volvió biológico, total
mortal. Hoy, el antisemitismo toma nuevas formas, se presenta como el antisionismo, pero se disfraza de crítica política mientras niega el derecho de los judíos a un Estado, a una voz, a una bandera. Expulsiones de vuelos, rechazo en restaurantes, bloqueos a cruceros judíos no son incidentes aislados, son síntomas de un prejuicio persistente. En julio de 2025, adolescentes judíos fueron expulsados de un vuelo en Valencia por cantar en hebreo. ¿Vale? El ministro de Exteriores de España se refirió a ellos en forma burlesca, pero indicó esos niñacos israelíes. No eran israelíes, eran judíos franceses. No fueron sacados del vuelo por acciones que hicieron, fueron sacados por judíos. El antisionismo es antisemitismo. En Inglaterra, las actuaciones de 2 comediantes judíos fueron canceladas abruptamente, citando preocupaciones de seguridad del personal y tener que borrar las pintas de los protestantes palestinos. Fueron realmente cancelados por las acciones de Israel en Gaza. Los comediantes son judíos británicos. No fueron cancelados por bombardear Gaza, no fueron israelíes, fue por ser judíos. Antisionismo es antisemitismo. ¿Puede haber felicidad después de todo esto? La respuesta del pueblo judío es afirmativa, pero nunca ingenua. La felicidad después del Holocausto no nace del olvido, sino en una memoria que se convierte en luz, en una alegría consciente, tejida con dolor, esperanza y legado. Esta felicidad se afirma en la Torá, que sigue siendo guía espiritual y ética, en el Shabbat que ilumina la semana, incluso cuando haya sombra, y en las bodas judías, donde las canciones hebreas resuenan como testimonio de supervivencia, continuidad y amor. La existencia misma del pueblo judío, su capacidad de celebrar y transmitir vida, es la mayor forma de resistencia, una felicidad que florece desde la ceniza. Para cerrar, queremos compartirles un video que ilustra la musicalidad vibrante en la celebración de una boda judía. Ese momento de júbilo donde la tradición se transforma en danza, ritmo y comunidad. Nosotros escogimos este último video porque realmente veíamos en mi papá cómo se le transformaba la cara de alegría cuando escuchaba las músicas judías, la hora y los bailes de la boda. Muchas gracias.